Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes la comunidad médica que se encuentran conectados esta noche a través de las plataformas digitales. A nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y esta noche para mí tengo un gusto de presentarles a la doctora Marisabel Moreno, la cual es egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y esta noche tocaremos un tema bastante importante, que es la importancia de los inmunoestimulantes en el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Hola doctora, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros una vez más en el Colegio de Otorrinos del Estado de Jalisco. Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, tanto al Colegio del Estado de Jalisco como al Laboratorio Schwabe. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Marisabel Moreno, soy otorrinolaringólogo, soy egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y actualmente ejerzo mi práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para poder iniciar con la plática de hoy. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, yo creo que de mucha importancia para nosotros como otorrinos, porque pues son los principales motivos de consulta y también para algunos médicos generales o inclusive pediatras, ¿ok? Y no es más que el manejo de las infecciones agudas más frecuentes que vemos nosotros a nivel de la vía aérea superior, dándole un toque como más actual de lo que está más recientemente publicado y valorado para el tratamiento de estas infecciones. Empezando con la faringoamigdalitis, bueno, bien conocemos que es de las infecciones más comunes de la vía aérea superior y esto tiene gran impacto porque representa una ausencia laboral o inclusive escolar en un aproximado de 6.5 a 7 días. Afortunadamente su etiología principalmente es viral, sobre todo en adultos, y sin embargo es la entidad que principalmente se asocia a la prescripción o mala prescripción de antibióticos. En cuanto a tema de etiología bacteriana, en los adultos solo del 5 al 10% va a ser bacteriana, mientras que en los niños sí es un poco más frecuente, de un 30 a 40%, siendo la principal bacteria involucrada el estreptococo betemolítico del grupo A, también conocido como estreptococo piógenes. Entonces, su diagnóstico principalmente va a ser clínico y un poco epidemiológico. En muchas de las guías, sobre todo a nivel de Europa o Estados Unidos, incluyen la parte de pruebas de cultivo, pero en nuestro país no es algo que hagamos de rutina, ¿ok? El tratamiento siempre debe ser individualizado, como en la mayoría de las patologías. Tenemos complicaciones tanto supurativas como no supurativas y pues la faringoamigdalitis, sobre todo ya como concepto de faringoamigdalitis de repetición, es de las principales indicaciones para tratamiento quirúrgico de amigdalectomía. Su presentación clínica en general, y luego vamos a enfocarnos un poquito en si es bacteriano o viral, principalmente odinofagia de intensidad moderada a severa, fiebre en algunos casos, lo coloqué con asterisco porque casi siempre esto se acompaña es cuando es un cuadro bacteriano, cefalea, mialgias, artralgias, malestar general, otalgia, sobre todo por dolor como dolor referido, adenopatías en cuello, igual lo coloqué acá con asterisco porque más que nada se presenta sobre todo en las bacterianas o cuando estamos ante la presencia de mononucleosis. Hiporexia, sobre todo por la misma molestia o dolor para comer. Y por lo general no hay tos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Como cualquier otra patología, lo principal es nuestra historia clínica, los antecedentes personales de este paciente, sobre todo conociendo o interrogando si tiene alguna enfermedad o condición de base que lo predisponga a este tipo de infección o que inclusive nos podamos estar enfrentando a un agente patógeno no común. Si tiene infecciones o episodios previos, es muy importante determinar cuántos episodios al año y cómo han sido estos episodios, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos ciertos criterios para nosotros poder determinar si un paciente tiene faringoamigdalitis de repetición. Y serían 7 episodios en un año, 5 episodios por año en los últimos 2 años o 3 episodios por año en los últimos 3 años. Teniendo estos criterios de acá, exudados purulentos a nivel amigdalino, fiebre cuantificada, algún cultivo positivo y la presencia de adenopatías. Entonces es muy importante preguntar cómo han sido esos cuadros, cómo han sido tratados esos cuadros y qué tan frecuentemente han sido
la presencia de los mismos. Además, es muy importante preguntar o interrogar síntomas de ronquido o apnea, sobre todo en niños, porque se asocia mucho la hipertrofia de adenoides y de amígdalas con síndrome de apnea obstructiva del sueño. De hecho, actualmente también es una de las principales indicaciones para hacer amigdalectomía. Y finalmente ya nuestro padecimiento actual, pues evidentemente cuáles son los síntomas actuales, cuándo iniciaron y si hemos tenido algún tipo de manejo o tratamiento en casa o previamente indicado por otro médico. Entonces, dentro de la exploración física, por supuesto, signos vitales, haciendo especial énfasis en frecuencia cardíaca, temperatura, a nivel ya de cavidad oral, muy importante valorar la apertura de la cavidad oral, que no haya nada de trismus, esto pensando en alguna complicación. Si hay o no hiperemia a nivel de pilares anteriores, posteriores, úvula, si hay algún tipo de aumento de volumen, edema, cómo están las amígdalas, qué grado de amígdalas son, si hay criptas o no, el tipo de exudados o si no hay exudados en absoluto, si hay membranas o pseudomembranas, esto es muy importante para determinar las diferentes etiologías o ante qué agente patógeno nos estamos enfrentando. Reacción periamigdalina, sobre todo igual pensando en un absceso periamigdalino y cómo está la úvula, si hay inflamación o si hay desviación de la misma. En cuanto a los laboratorios, como les mencionaba, muchas de las guías, sobre todo a nivel de Estados Unidos o de Europa, comentan el empleo de cultivos o de exudados faríngeos, sobre todo en consultorio. Son como unas pruebas que pueden tomar en consultorio para determinar si es por Streptococcus pyogenes. Sin embargo, como les menciono, acá en nuestro país no es de rutina. Igual la biometría hemática la podemos emplear o principalmente estaría indicada si estamos ante el hallazgo de un paciente que no responda al tratamiento o que estemos sospechando de alguna complicación. Y las antiestreptolicinas es más que nada para seguimiento en pacientes con antecedentes de fiebre reumática, ¿ok? En cuanto a imagen, tampoco es de rutina, de inicio. Muchas veces nos apoyamos en una rayos X lateral de rinofaringe, pero más que nada para valorar adenoides en niños, ¿ok? Y tomografía de cuello, que en este caso sería contrastada, si estamos pensando en alguna complicación como un absceso profundo de cuello, absceso periamigdalino o inclusive si estamos descartando algún proceso neoplásico. Entonces tenemos diferentes caras de la misma enfermedad. Según la etiología, pues evidentemente la exploración física puede cambiar de un paciente a otro, siendo la sintomatología pues bastante parecida, ¿ok? Hay ciertas escalas de predicción clínica. Tenemos la escala de Mac-Isaac, Fever, Pain y Centor. Estas escalas más que nada valoran son sintomatología, donde toman en cuenta si hay fiebre, si hay exudados, la edad del paciente y nos va a orientar sobre si es una infección bacteriana o no. Y como resumen del uso de estas escalas, por ejemplo, la escala de Centor con un puntaje mayor a 3, que prácticamente es su máximo puntaje, dice que podemos tener una infección por estreptococo betamolítico del grupo A de un 30 a un 56%, mientras que las escalas de Mac-Isaac y Fever Pain en su máxima puntuación indican una infección del 65% por este mismo agente patógeno. Entonces, realmente los porcentajes son muy variables. Más que nada hay que valorar pues la evolución del paciente, sí emplear este tipo de escalas, pero muchas veces el empleo de las mismas no es suficiente para que nosotros indiquemos de entrada el antibiótico. Entonces, solo en casos, lo que dicen las guías más actuales, y esto lo van a ver así resaltado en amarillo a lo largo de la presentación, es que, por ejemplo, para el empleo de estas escalas, solo en caso de no disponibilidad de pruebas diagnósticas o riesgo de complicaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, 20 a 25% de uso de antibióticos sin necesidad del mismo. Por eso es tan importante realmente tener un buen juicio o criterio clínico, ¿ok? En cuanto al manejo y el tratamiento, entonces el principal objetivo, por supuesto, que es mejorar la sintomatología del paciente, combatir la infección y finalmente prevenir cualquier tipo de complicación. ¿Cuál debe ser el tratamiento de inicio? Y sobre todo si estamos sospechando de un cuadro o una etiología viral. Entonces, los medicamentos de sostén y medidas generales, por supuesto, analgésico, cualquier tipo de AINE, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, y como antipirético de elección, el paracetamol. Abundantes líquidos, que el paciente se mantenga muy bien hidratado, sobre todo si no está comiendo bien.
Anestésicos locales, esto más que nada vienen sobre todo combinados con soluciones antisépticas tópicas para alivio del dolor. Antiséptico local, ya sea de forma aislada o combinada con el anestésico local. Una buena higiene oral. El uso de fitomedicamentos, que esto lo hablaremos un poquito al final de la presentación. Dieta libre de irritantes para no sobreagregar otro tipo de inflamación, por ejemplo, pacientes que tengan reflujo, que agregue irritación o inflamación local. Y en cuanto al uso de antibióticos, pues es lo mismo, evidentemente mejorar la sintomatología, combatir la infección y prevenir complicaciones siempre y cuando estén bien indicados. En cuanto al uso de antibióticos, ¿se mantiene la duración de 10 días? La respuesta es sí, para dar máximo beneficio o máxima erradicación del agente patógeno y para la prevención de fiebre reumática, que recordemos que es una de las complicaciones no supurativas dentro de la faringoamigdalitis. En cuanto al esquema de antibiótico, la pregunta es si se mantiene penicilina y amoxicilina como primera elección y mismo manejo en pacientes alérgicos, y la respuesta también es que sí. La primera elección, penicilina, amoxicilina o inclusive amoxicilina combinada con ácido clavulánico si estamos sospechando de algún paciente que tenga resistencia bacteriana por abuso o uso reciente de antibiótico amoxicilina sola, por ejemplo. En pacientes alérgicos, aquí es muy importante conocer cómo fue el tipo de reacción alérgica, ¿ok? Si fue una reacción aguda o inclusive un síndrome, un shock anafiláctico, entonces se diría que es una reacción en donde el porcentaje de reacción cruzada con las penicilinas es muy alta, entonces debemos evitar cefalosporinas. Y en este caso daríamos macrólidos, ¿ok? Mientras que si fue una reacción alérgica retardada o tenemos dudas de cómo fue la reacción, si realmente fue alergia o no, ahí sí podríamos intentar utilizar la cefalosporina de primera generación. Si el paciente es intolerante a macrólidos, entonces la opción finalmente sería clindamicina. Entonces, hay dos conceptos muy importantes. Uno habla de fracaso clínico y el otro fracaso bacteriológico. El fracaso clínico es cuando definitivamente el paciente no mejora en su sintomatología a pesar de un buen tratamiento, que nosotros sepamos que hayamos indicado un buen tratamiento. ¿Y esto a qué se puede ver? Uno, a que tenga mal apego al tratamiento, que estemos dando la dosis o el paciente se esté tomando la dosis incorrecta, que ya estemos ante la complicación de una faringoamigdalitis o que haya resistencia bacteriana. Y de eso habla el fracaso clínico. El fracaso bacteriológico es aquel paciente en el cual clínicamente él está completamente curado o sus síntomas mejoraron al 100%, pero por algún motivo decidieron hacerle algún cultivo y todavía sale positivo en cultivo. En caso de fracaso bacteriológico, ¿debemos indicar antibiótico? Y la respuesta es definitivamente no. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen riesgo mínimo de complicaciones o de ser un ente de contagio para otras personas. Y de hecho no debemos realizar pruebas en pacientes asintomáticos o en pacientes ya previamente tratados que hayan tenido una mejoría clínica y una buena respuesta a su tratamiento. Diagnósticos diferenciales, bueno, evidentemente Casium, que muchas veces, sobre todo a nivel de medicina general, se confunde mucho con exudados, entonces tenerlo bien presente, precisamente a nivel de las criptas. Reflujo faringolaringio y tumores, ¿ok? Y esto más que nada lo vamos a poder determinar, sobre todo en el interrogatorio y bueno, finalmente en la exploración física. Y otro diagnóstico diferencial importante, más allá de este tema per se de amígdala como tal, es rinosinusitis, que muchas veces se va a presentar con descarga posterior, que justamente va a generar irritación, odinofagia y faringodinia en los pacientes. Pasando a otra de las infecciones más comunes que tenemos en vía aérea superior y que nosotros vemos como otorrinolaringólogos, pues tenemos la rinosinusitis aguda, es una entidad clínica pues bastante común, de hecho es el quinto diagnóstico por el cual se indica tratamiento antibiótico vía oral. Igual, afortunadamente, su etiología más común es viral, siendo principalmente ocasionada por rinovirus. Y gracias a que su mayor etiología es de tipo viral, casi siempre es una enfermedad infecciosa completamente autolimitada. Como diagnóstico o causa bacteriana, solamente del 0.5 al 2% de los pacientes.
Entonces, ¿cómo podemos definir o cuál es el concepto correcto para nosotros decir que el paciente tiene una rinosinusitis aguda? Lo primero, con o sin ningún otro síntoma, es obstrucción nasal o rinorrea, que además se acompañe clínicamente de plenitud centrofacial, hiposmia o inclusive tos en niños, ¿ok? Además de esto, puede o no haber presencia de pólipos y rinorrea mucopurulenta, sobre todo a nivel de meato medio, mediante la exploración de endoscopía rígida, y o edema o mucha congestión a nivel de la mucosa nasal, igualmente mediante endoscopía, y o mediante una tomografía computada de nariz y senos paranasales, que veamos cambios en la mucosa nasal a nivel de los senos paranasales o de los complejos osteomiatales. Y esto realmente la tomografía, pues le digo, está dentro de la definición y concepto, pero nunca de entrada pedimos una tomografía computada simple para una rinosinusitis aguda. Y lo veremos un poquito más adelante. En cuanto a decir si es aguda, crónica, etcétera, hay diferentes conceptos según diferentes guías. Según la EPOS del 2020, que recordemos que es donde se maneja, son publicaciones europeas que manejan todo lo que es poliposis y rinosinusitis, habla de rinosinusitis aguda menor de 12 semanas y rinosinusitis crónica mayor a 12 semanas. Según la Academia Americana, que es lo que normalmente más empleamos nosotros dentro de nuestro concepto, rinosinusitis aguda 4 semanas, rinosinusitis subaguda de 4 a 12 semanas, crónica mayor a 12 semanas y recurrente cuando tenemos 4 o más episodios en un mismo año. Hay otros conceptos que se han empleado recientemente y esto gracias a partir de la última publicación de la EPOS 2020, donde mencionan como resfriado común una rinosinusitis maxilar viral que dure menos de 10 días. Otro concepto nuevo, rinosinusitis aguda postviral. Son pacientes que persisten con síntomas más de 10 días, pero menos de 12 semanas, o síntomas que empeoran después del quinto día, o sea, que no necesariamente han llegado a ser más de 10 días, pero que no ha habido ninguna mejoría. Y ya como rinosinusitis aguda bacteriana, que haya cambios a nivel de las características de la rinorrea, que haya dolor severo, sobre todo a nivel de plenitud centrofacial o inclusive odontalgia, fiebre mayor a 38 grados centígrados, incremento en reactantes de fase aguda, específicamente proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, y deterioro general de los síntomas iniciales que presentaba el paciente. Dentro de la fisiopatología, pues tenemos que la primera fase es una fase completamente inflamatoria, que dura 5 días, que se va a caracterizar por hiperemia y edema de la mucosa, exudados de la mucosa nasal y una rinorrea acuosa, que posterior a los 5 días pasamos a una fase celular con rinorrea espesa y que genera tos por descarga posterior, más que nada presente en niños, ¿ok? Y aquí es donde ya va a haber obstrucción del complejo osteomatal y una disminución de la actividad mucociliar. La presentación clínica, pues principalmente congestión u obstrucción nasal, fiebre, sobre todo si hablamos de etiología bacteriana, plenitud centrofacial, hiposmia o anosmia, rinorrea y tos, sobre todo en edad pediátrica. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Historia clínica, entonces siempre preguntando los antecedentes personales del paciente, si hay alguna enfermedad o condición de base, infecciones o episodios previos, cómo han sido esos episodios, cómo ha sido la evolución y cómo ha sido el tratamiento, y finalmente nuestro padecimiento actual, los síntomas actuales y el manejo actual que se le ha dado al paciente. La exploración física debe ser una exploración física completa a nivel de otorrinolaringología, cabeza y cuello, signos vitales, endoscopía rígida de nariz y nunca olvidarnos de valorar siempre pared posterior de orofaringe para ver si hay algún tipo de descarga. El diagnóstico, aquí entramos dentro de los laboratorios, ¿está indicado o no el cultivo de secreción del meato medio? Y la respuesta es que no, únicamente en casos donde ya estemos sospechando de alguna complicación o que sean completamente refractarios a tratamiento. Y el estudio de imagen nunca se pide de inicio, podríamos pedir una tomografía o una resonancia solo en casos complicados, en casos que tengamos ya algún tipo de falla al tratamiento o en casos que estemos sospechando o querramos descartar alguna neoplasia.
Entonces, para el diagnóstico, que es lo más actual que dicen las guías, los primeros 3 a 4 días los síntomas son iguales independientemente de la etiología, ¿ok? Rinosinusitis viral puede durar inclusive más de 10 días, pero menos de 12 semanas. Y de 3 o más días con fiebre alta, más rinorrea purulenta, ya nos debe indicar que es sospecha bacteriana. La Academia Americana de Pediatría dice que sospecha de etiología bacteriana, no mejoría en 10 días, deterioro pasado 5 a 7 días del inicio, odontalgia y plenitud óptica. En cuanto al manejo y el tratamiento, igual según la EPOS 2020, que es lo más actual o más reciente, la fase inicial, pensando siempre que estamos ante una infección viral, el uso de analgésicos, cualquier tipo de AINES o antipiréticos, paracetamol, descongestionante nasal, bien podría ser oximetazolina o nafasolina durante un corto periodo de tiempo, no más de 5 días, zinc las primeras 24 horas, vitamina C y lavados nasales con solución fisiológica o solución salina. En la fase postviral ya podríamos incluir el uso de esteroides intranasales y el uso de fitomedicamentos. Y en cuanto al uso de fitomedicamentos, nos comentan que tiene una evidencia científica 1B porque reduce la severidad de los síntomas con disminución importante a nivel de la congestión nasal y disminuye inclusive la necesidad de requerir en algún punto el uso de antibióticos. En esta fase postviral, que recordemos que es después de 5 días, no empleemos todavía antibióticos. Entonces, ¿cuándo iniciamos los antibióticos? Entonces, hay que esperar, siempre darle seguimiento a los pacientes. Esto va a depender, entonces, si el paciente puede regresar, si le puedo dar o no seguimiento, más o menos parecido quizá al tratamiento en una otitis media aguda, ¿ok? Si el paciente tiene chance de complicarse, tiene alguna enfermedad de base que lo puede inmunosuprimir, definitivamente no va a regresar con ustedes a consulta y les queda la duda, podríamos iniciar antibiótico, ¿ok? Pero si el paciente puede regresar a su consulta, es un paciente que no está en edad de riesgo con alguna patología de base, pues podemos esperarnos y ver cómo evoluciona. Si los síntomas empeoran tras 7 a 10 días de un tratamiento o un manejo inicial, aquí definitivamente debemos ya emplear antibiótico o si tenemos ya algún dato de complicación. ¿Cuál antibiótico debemos indicar? Amoxicilina sigue siendo como de la primera línea con ocinácido clavulánico. En pacientes alérgicos adultos, doxiciclina o fluoroquinolonas. Y en pacientes alérgicos en edad pediátrica, cefalosporinas o el uso de macrólidos. ¿Cuándo podemos pensar que estamos fallando en el tratamiento? ¿O cuándo decimos que hay falla en el tratamiento? Entonces, si nuestro paciente no mejora tras un manejo adecuado de 7 a 10 días, o si inclusive empeoran los síntomas, siempre y cuando nosotros tengamos claro que el tratamiento está bien indicado, con dosis adecuadas, etc. Y aquí es donde debemos pensar si el paciente tiene otra enfermedad, si nos estamos perdiendo de algo que no está permitiendo que ese paciente mejore, o si estamos ante la presencia ya de una complicación. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales debemos tener siempre en mente? Evidentemente, rinosinusitis crónica, la presencia o no de tumores nasales y adenoiditis, sobre todo en niños, ¿ok? En edad pediátrica. Ahora, para finalizar, hablando de las infecciones más comunes que valoramos nosotros como otorrinolaringólogos, tenemos otitis media aguda, es de las infecciones más comunes, igual también sobre todo a nivel en edad pediátrica. Se dice que a los 3 años de edad, de un 50 a un 70% de la población pediátrica han al menos padecido de un cuadro de otitis media aguda. Y que si estos cuadros se presentan durante el primer año de edad, la posibilidad de recurrencia es aún mayor. Existen diferentes factores de riesgo ya bien establecidos y bien estudiados, como exposición a guardería, lactancia materna, exposición al tabaco e historia familiar. Dentro de la etiología se mantiene como principal agente viral el virus sincitial respiratorio, coronavirus, rinovirus y adenovirus. Y dentro de la etiología bacteriana, el estreptococo neumonía, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis, que recordemos que son los mismos agentes patógenos bacterianos de la rinosinusitis aguda y de la neumonía adquirida en la comunidad.
La presentación clínica, casi siempre el paciente va a tener antecedente de una infección respiratoria superior, alguna gripa en los últimos 7 o 5 días, característicamente siempre otalgia, que puede variar en la severidad de la intensidad del dolor, otorrea, hipoacusia, una hipoacusia de tipo conductivo, plenitud aural, irritabilidad sobre todo en niños y fiebre. Dentro del diagnóstico, igual, nuestra historia clínica, antecedentes personales, si tiene alguna enfermedad o condición de base, si ha presentado algún tipo de infección o episodios previos, cómo han sido la evolución, los síntomas y el tratamiento, y cómo ha evolucionado este padecimiento actual. Para la exploración física, muy importante, evidentemente, toda la inspección de lo que es mímica facial, inspección de pabellones auriculares, simetría de los pabellones auriculares, si hay algún tipo de hiperemia, edema o secreciones a simple vista. Posteriormente nos vamos a todo lo que es la palpación, signo de trago muy importante para descartar o fortalecer quizá el diagnóstico diferencial de una otitis externa, y palpar siempre punta de mastoides para descartar alguna complicación tipo mastoiditis o inclusive un absceso de Bézola en niños. La otoscopía bilateral, pues es la clave de nuestro diagnóstico, con los hallazgos característicos que el tímpano va a estar hiperémico, abombado, puede estar opaco con o sin algún tipo de secreción retrotimpánica u otorrea franca y con pérdida de las relaciones anatómicas. Muchas de las guías van a encontrar que debemos apoyar siempre nuestro diagnóstico con otoscopía neumática y con una timpanometría en la medida de lo posible. Otra cosa que podemos pedirle al paciente, sobre todo si es adulto, porque los niños luego no colaboran mucho, es realizar una maniobra de Valsalva para ver cómo está la movilidad de ese tímpano. Y por supuesto que no viene acá en la diapositiva, emplear igualmente en adultos, de ser posible, los diapasones para valorar la presencia justamente de una hipoacusia de tipo conductivo en este caso, y poder tener alguna referencia para nuestra evolución posterior del paciente. En cuanto a los laboratorios, ¿debemos o no hacer cultivo de secreción del oído medio? La respuesta es que no, únicamente en casos complicados, igual que en la rinosinusitis aguda. Y el estudio de imagen, ya sea resonancia magnética o tomografía computada, no se recomienda de inicio y solamente en casos de complicaciones. Igualmente tenemos diferentes caras de una misma enfermedad, o sea, pueden haber diferentes hallazgos a la exploración física ante la presencia de una otitis media aguda. ¿Cómo va a ser nuestro manejo y tratamiento? Entonces, lo más importante acá es tener un diagnóstico temprano y brindarle a nuestro paciente un tratamiento oportuno justamente para evitar complicaciones, ya sea perforación o secuelas de hipoacusia, ¿no? Siempre debemos dar analgésicos y antipirético, y de hecho esto es de lo principal porque mejora muchísimo la fiebre, el dolor, que es lo más molesto, y la irritabilidad en los niños. Observación, 88% de las guías o inclusive 90% en algunas de las guías, sobre todo europeas, recomiendan que tengamos observación de nuestro paciente únicamente con el empleo de analgésicos y antipiréticos sin iniciar antibiótico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos son infecciones de tipo autolimitadas. Según ¿cuándo iniciar antibióticos? Según la Organización Mundial de la Salud, debe ser de inicio inmediato. Según las guías europeas, observación, y si el paciente no tiene mejoría 24 a 72 horas o deterioro clínico, pues ahí podríamos empezar antibiótico. Si ya estamos ante la presencia de perforación timpánica o si hay algún tipo de sintomatología severa, fiebre de difícil control, dolor de difícil control. El antibiótico de primera línea, amoxicilina, si se emplea o no por una semana, sí, todavía lo empleamos por 7 días. Y si el paciente persiste con notalgia y fiebre, debemos sospechar que quizá hay cierta resistencia bacteriana y entonces podemos aumentar la dosis de amoxicilina o ya combinarla con clavulanato o inclusive utilizar cefalosporina. Otra de las indicaciones de inicio de antibiótico, que no lo tengo mencionado acá en la diapositiva, son niños menores de 1 año de edad o en casos de otitis media aguda bilateral. Entonces, ¿cómo debe ser el manejo y el tratamiento?
Por lo general, afortunadamente, es un padecimiento autolimitado que no se complica y que tiene una evolución favorable, pero que lo más importante siempre es poderle dar seguimiento a ese paciente. Entonces, es un poco parecido como lo que hablamos en la rinosinusitis aguda. Si de verdad no tenemos cómo darle seguimiento a ese paciente, si vemos que no va a regresar, pues ahí siempre valorar el riesgo-beneficio del empleo o no del antibiótico. Y para la otitis media aguda recurrente, lo principal es disminuir factores de riesgo, fortalecer el sistema inmunológico, donde podemos emplear justamente los fitomedicamentos y, por supuesto, un esquema de vacunación completo. Ahora, hablando ya sobre los fitomedicamentos, que como ven lo mencioné en cada uno del manejo y tratamiento de cada una de las enfermedades infecciosas de vía aérea superior que estuvimos platicando los últimos minutos, pues para los que no los conocen, los fitomedicamentos son medicamentos que su sustancia activa o principal componente vienen a partir de plantas, ¿ok? Y a diferencia de un medicamento químico, estos no vienen de una molécula químicamente sintetizada en un laboratorio, sino de la naturaleza a partir de las plantas, ¿ok? Específicamente hablando del Pelargonium sidoides, este se ha demostrado que ayuda en el alivio de los síntomas, sobre todo a nivel de infecciones de vía aérea superior, resfriado común, rinosinusitis, amigdalitis, otitis media aguda y en otro tipo de infecciones de vía aérea inferior, como por ejemplo bronquitis. Entonces, específicamente hablando del Pelargonium sidoides, que lo podemos encontrar como EPS 7630 en la bibliografía, se han evaluado o hay reportes de diferentes artículos donde evidencian una actividad primero inmunomoduladora, gracias a que libera factor de necrosis tumoral alfa, libera óxido nítrico, estimula el interferón beta y estimula la actividad de las células natural killer. También en cultivos se ha visto actividad, capacidad antimicrobiana y bacteriostática, acción antiviral y acción mucolítica. Entonces, todas estas propiedades le confieren ser un buen medicamento para el soporte y el manejo de las infecciones de vía aérea superior. Y para esto traigo un par de artículos para poder ver los hallazgos que se han visto o lo que está reportado en la bibliografía. En este artículo evaluaron justamente el tratamiento de la rinosinusitis aguda con este extracto. Fue un estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado, en donde los pacientes tenían diagnóstico de rinosinusitis aguda sin ningún tipo de tratamiento previo y como diagnóstico de exclusión no eran pacientes que tuvieran cirugía nasal previa, rinitis aguda, rinosinusitis crónica ni ningún otro tipo de alteración anatómica a nivel nasal. En estos pacientes se dieron en dos grupos de forma aleatorizada. Al primer grupo se le dieron 60 gotas del extracto vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de la comida, durante 21 días. Y al otro grupo se le dio placebo. ¿Y qué fue lo que observaron? En esta gráfica podemos ver cómo tenemos aquí representado la escala de la severidad de síntomas nasales versus los días de tratamiento. Empezando en un puntaje de 14, en ambos grupos vemos cómo hay una disminución de los síntomas, evidentemente para ambos pacientes, siendo esta mucho más marcada en los pacientes o mucho más rápida, tratada con el extracto, ¿ok? Justamente acá lo podemos observar en la línea oscura, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, ¿ok? Aquí vemos el término del tratamiento del día del 21, como tenemos prácticamente 2 de puntaje, mientras que el grupo placebo prácticamente se mantiene entre 8 a 10, ¿ok? Entonces fue estadística y clínicamente superior al uso de placebo. Otro estudio donde utilizan el Pelargonium sidoides es un estudio donde valoraron igual el tratamiento con este medicamento en pacientes pediátricos en el contexto de infecciones respiratorias agudas. Dentro de su bibliografía, nuevamente describen su acción antiviral, antibacteriana y una capacidad inmunomoduladora. In vitro lo que observaron es que hay inhibición del crecimiento bacteriano gracias a la activación de macrófagos, a un aumento del interferón gamma, aumenta los niveles de óxido nítrico, aumenta la función fagocitaria e inhibe las proteínas de adhesión a nivel bacteriano. En este estudio incluyeron, como les dije, pacientes pediátricos comprendidos entre 6 a 10 años de edad,
con diagnóstico de faringoamigdalitis de tipo viral y los trataron durante 6 días. Los criterios que utilizaron o sintomatología clínica: dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre e hiperemia a nivel de la orofaringe. Y lo que describen en sus resultados es que hay una disminución importante de los síntomas a los 4 días del inicio del tratamiento y menor uso de paracetamol, que es lo que principalmente pues utilizamos para disminuir fiebre y en algunos casos dolor. Finalmente, este otro estudio habla sobre el uso del extracto, igualmente en infecciones de vía aérea superior, principalmente de etiología viral. Aquí sí incluyeron tanto pacientes pediátricos como adultos, con dos diferentes diagnósticos, tanto faringoamigdalitis aguda menor a 48 horas de evolución y rinosinusitis aguda menor a 7 días de evolución. A los pacientes pediátricos le dieron tratamiento de 20 gotas 3 veces al día y a los pacientes adultos 30 gotas 3 veces al día. ¿Cuáles fueron sus resultados? En cuanto a la amigdalitis, tanto en adultos como en niños, vemos cómo hay una diferencia desde el inicio de los síntomas al término del tratamiento, ¿ok? Para ambos grupos etarios. Lo mismo para la rinosinusitis, tanto en adultos como en niños, siendo esto mucho más marcado el resultado a la disminución de los síntomas que inclusive para la amigdalitis. Entonces, se puede concluir gracias a estos estudios y lo que podemos encontrar en la literatura de este extracto de Pelargonium psidoides, que es un auxiliar definitivo en el alivio, disminución y remisión de algunos de los síntomas del resfriado común. También para infecciones agudas, como les dije, bronquitis, sinusitis, amigdalitis y rinofaringitis. Es eficaz, tiene buena tolerancia tanto en adultos como en niños y tiene baja presentación de efectos adversos. ¿Qué concluimos? Bueno, principalmente que las infecciones respiratorias altas son muy comunes, es de los principales motivos de consulta que tratamos nosotros como otorrinos, que la principal etiología es viral, son la principal causa luego del uso o inclusive mal uso de antibióticos, por eso debemos tener nuestros criterios de diagnóstico, manejo y tratamiento muy claros y actualizados. El manejo inicial debe ser enfocado en tratar y mejorar definitivamente los síntomas del paciente para evitar complicaciones secundarias, que los fitomedicamentos está demostrado a través de la bibliografía que son eficaces para el tratamiento como apoyo de otros medicamentos, que específicamente hablando del Pelargonium psidoides reduce los síntomas en cuanto a duración y severidad. El objetivo obviamente también debe ser disminuir el mal uso de antibióticos a nivel mundial para prevenir justamente este incremento en la resistencia bacteriana y que finalmente el paciente, una vez curado, pues pueda regresar a sus actividades cotidianas, ya sean escolares o laborales. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente al colegio, así como al Laboratorio Schwabe, por esta invitación y quedo a la orden para cualquier duda o cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su charla. No sé si alguno de los participantes en el webinar tiene alguna pregunta o duda para poderla realizar a la doctora. Déjeme abrir por acá el sistema. Doctora, preguntan si como inmunomodulador funciona también en pacientes que tengan rinitis alérgica. Para rinitis alérgica no está descrito actualmente su uso. Es más que nada para como inmunomodulador ante la presencia de infecciones virales o bacterianas. Bueno, déjeme ver si hay alguna otra pregunta, pero bueno, básicamente todos los artículos que tenemos en relación a los fitofármacos, como lo comento, ¿verdad? Siempre están asociados a un proceso inflamatorio, infeccioso, viral o bacteriano. En lo Exactamente. sí, perdón. En lo particular, digo, es uno de los medicamentos que yo en mi práctica privada, la realidad es que utilizo bastante. He visto bastante buen apego al tratamiento y los síntomas de los pacientes realmente mejoran
incluso en agravar los síntomas que pudieran llegar a tener. En los chiquitos, yo siempre les digo, ahora en periodo de entrada a la escuela, que regresan sobre todo los escolares, pues les va bastante bien, ¿no? En incluso disminuir las posibilidades de reinfecciones al estar en contacto con otros chaparritos. Y bueno, pues para ellos nada más saber que hay jarabe y en los adultos tenemos tabletas, que luego de repente son preguntas frecuentes que pueden llegar a preguntar, la dosificación y el tiempo de uso y tiempo de uso de los medicamentos. Sí, ahí es muy importante saber que de hecho lo debemos dejar al menos bueno, los 7 días y hasta 10 días después de finalizados los síntomas, para que precisamente no haya como una reincidencia o que quizá el sistema inmune esté como un poquito bajo y algún otro germen ataque o se aproveche en ese momento, ¿no? De acuerdo, doctora. Por aquí le comentan que, bueno, pues básicamente felicitarla por la ponencia y ya comentábamos las contraindicaciones, que ponemos bien que si está contraindicado en el embarazo y el tiempo de uso, ya creo que resolvió esa duda, nada más sobre el uso en el embarazo. Pues en el embarazo normalmente no se hacen estudios en embarazadas. Entonces, pues en lactancia y embarazo normalmente no lo dejamos porque no hay estudios justamente. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Igual, doctora, felicitarla. El tiempo ya lo revisamos. Y preguntan si en Venezuela se puede conseguir el medicamento o no. La verdad que lo desconozco. Yo soy venezolana, pero tengo ya mucho tiempo aquí en México ejerciendo y la verdad, hasta donde yo sé, no. No sé si quizás se conoce con otro nombre pero lo desconozco. De acuerdo. Bueno, pues igual valdría la pena comentarle a la audiencia el nombre del medicamento que es el Umcaloabo, que ya que lo están poniendo acá, que en otros países se le conoce como el Caloba, bueno, aquí en México es Umcaloabo. Y La En Europa sí se consigue, o sea, es de lo más frecuente. De hecho, creo que pues hasta que el Schwabe inició con toda esta parte del fitofármaco, pues es que lo tenemos acá. Este, por ahí ya le mandaron una banderita, seguramente alguna paisana, ¿no? Doctora María Viloria. Saludos, doctora. Y pues, doctora, agradecerle de nuevo. Para nosotros de verdad es un honor tenerla de nuevo aquí en el Colegio de Otorrinos del Estado de Jalisco. Como siempre, de bastante trascendencia su plática y siempre, al menos las veces que me ha tocado llevar webinars, yo les digo, pues, nos dejan temas de investigar, actualización, nos da la pauta para seguir investigando, dejarlos de manera correcta sin perdernos de los criterios, obviamente de cuándo utilizarlo, pero cómo sí potencializar y mejorar los síntomas de los pacientes, ¿no? Para mi gusto, uno de los medicamentos bastante bien llevados y tolerados por los pacientes y que potencializan los efectos por la parte inmunoestimuladora que tienen y pues nada, los chaparritos de repente ellos viven con moquito y secreción y con esto al menos, insisto, en mi práctica privada, desde que lo uso, híjole, creo que les va bastante bien y los papás pues lo agradecen. Sí, inclusive yo tengo pacientes, ya el medicamento cada vez es más conocido. Tengo pacientes que me llegan por alguna situación de infección y ya lo están tomando. O sea, ellos ya lo conocen y lo empiezan a tomar justamente porque muchos no quieren tomar antibiótico. Justo, de hecho es lo que iba a comentar. Al final, como algunos pacientes pueden llegar diciendo, quiero la receta por el antibiótico, muchos dicen, oye, ¿qué cosa para no tomar antibiótico, no? Entonces, al final, de una u otra forma, es una estrategia y un coadyuvante a la patología, ¿ah? Exactamente. Ah, ya comentaron que si como inmunomodulador funcionaría para la artritis, ya comentó la doctora que no había artículos que avalaran Sí, esta más que nada asociación. está valorado es justamente ante el contexto de infecciones virales y Sí. bacterianas. Que al final justo lo que hace también pues es abrir esta puerta para la industria
dame más información sobre esto porque pues la realidad es que la gran mayoría incluso de los pacientes cursan con un fondo alérgico, ¿no? Exacto. Entonces, sería importante ahí para la parte de investigación. Doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, comentario que podamos leer o hacer la doctora. Y sin más nada, agradecerle, doctora, insisto, es para nosotros un honor y un placer que esté con Gracias. nosotros. Agradecemos su tiempo y agradecemos también a todos las personas, los colegas que estuvieron conectados y a la industria farmacéutica por este tiempo de información y pues la continua actualización de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.